¿Sabes qué tienen en común todos los años que estás viendo en pantalla? Pues que yo saqué el primer lugar de mi clase y con notas excelentes. Para que tú me entiendas, 6 de esos 9 años los saqué con un promedio final de 9 de 10. O sea, notas chilenas, de pruebas chilenas, 6,9 de 7 final. Si quieres pasar de 0, de creer que eres tonto, de creer que no te puedes sacar buenas notas, a querer sacarte las mejores notas de tu clase, te recomiendo que te veas el video anterior, en el que te explico que yo creía que armar cubos Rubik's era de genios, hasta que vi que un compañero mío, que yo consideraba muy normalito, así de inteligencia, logró armarlo delante mío. Y ahí fue cuando yo creí que yo en verdad podía armar el cubo Rubik, porque si él pudo, yo puedo. Entonces aprendí el método para armar cubos Rubik. ¿Qué tiene que ver esto con tus notas? De que tus notas solo son un reflejo de 3 cosas. Primero, tu confianza en que te puedes sacar buenas notas. Porque si no crees que te puedes sacar buenas notas, no te vas a sacar buenas notas. Yo antes creía que no podía armar un cubo Rubik y no pude. Y cuando cambié mi creencia de que no podía a que podía, empecé a investigar sobre cómo armar un cubo Rubik. Si tú crees que no puedes sacarte buenas notas, no estudias, no pones atención, no ves videos como estos y no te sacas las buenas notas. Ahora, también tus notas son el reflejo de otras 2 cosas, que son lo bien que ocupas el tiempo de clases y lo bien que te preparas para un examen. En el anterior video trabajo solamente la confianza. Así que si aún no tienes esa confianza de creer que puedes, te recomiendo que lo veas, es la primera parte de esta saga. Ahora sí, vayamos con cómo aprovechar al máximo el tiempo en clases. Lo primero, full atención al profesor. Me da igual que estén tus amigos, me da igual todo. Full atención al profesor. Tienes que entender la materia. No quieres llegar a tu casa y tener que volver a leer el cuaderno y a revisar la clase. Quieres aprovechar al máximo el tiempo de clase. Tan importante es que yo, 7 de esos 9 años en los que tuve notas excelentes, siendo el primer lugar de mi clase, lo hice sin estudiar, sin tener el hábito de estudio, simplemente poniendo atención en clases. Así que si yo pude, tú puedes. Tienes que empezar a creer en eso. Ahora, no te recomiendo eso, ¿ok? No te lo recomiendo. ¿Por qué? Porque luego el nivel de exigencia va subiendo y al final tuve que aprender a estudiar porque si no, me iban a bajar las notas. Y ahí fue que aprendí el hábito de estudio. Pero sobre todo, full atención en clases, full atención. Cuando termines todo y hayas entendido todo, recién hablas con tus compañeros. Y máximas preguntas al profesor. Todo tipo de preguntas. O sea, si tu profesor tiene vocación y le gusta su trabajo, créeme que no le va a importar que estés toda la clase al lado suyo haciéndole preguntas, créeme. Ok, preguntas al profesor, full atención, pero esto es lo más importante, cómo tomas tus apuntes. El cómo tomas tus apuntes es súper importante. Y acá ya vamos entrando con cómo te preparas para un examen. ¿Por qué? Porque la forma en la que tú tomas tus apuntes es la forma en la que tú te preparas para un examen, o al menos la mitad. Como estás viendo en pantalla, me estás viendo a mí mismo dibujando la forma en la que yo tomo mis apuntes y aprendí a tomarla. Esta forma, por cierto, la aprendí de Adrià Sola Pastor, un canal excelente sobre desarrollo personal en general. Lo primero que hacemos es dividir de esta forma en 4 a la hoja. Da igual si tu hoja es grande o chica, créeme que yo con un cuaderno promedio puedo encajar bastante bien los apuntes. Así que o estás escribiendo muy grande o muy separado, pero créeme que puedes ocupar bien el espacio. Lo que colocarás en la parte de arriba es información poco útil, información menos relevante. Y esto es para todo, para matemáticas, para lenguaje, para historia, para cualquier tipo de asignatura. Luego en el rectángulo más grande, más importante, ahí vas a escribir realmente la materia importante. Pero lo vas a hacer de la siguiente forma. Vas a colocarle un título, vas a colocarle un subtítulo y después vas a colocar la información en puntos. La vas a dividir de esa forma. Y también puedes clasificar la información. El tema 1 lo explicas con varios puntos. Tema 2 lo explicas con varios puntos y así. Pequeños tips, pues el título de color rojo, subtítulo de color azul, para clasificar la información con el color verde y las cosas importantes de color azul. Y sobre todo las palabras importantes, ojo, palabras importantes de color amarillo. Luego en la parte de al lado lo que vas a hacer es analizar esa información importante que acabas de escribir y hacerte preguntas a ti mismo para el futuro sobre ese contenido. Por ejemplo, tienes una prueba sobre la Guerra Fría. Entonces escribiste, anotaste todo de la forma correcta, con los colores correctos, y en el otro rectángulo puedes hacer para tu yo del futuro un verdadero y falso, un par de preguntas con la alternativa,
un par de preguntas para desarrollo. Y todo eso en la parte de la izquierda. Ya hablaré después sobre esas preguntas. Y en la parte de abajo tienes que aplicar el método Feynman. ¿Cuál es el método Feynman? Básicamente explicarle un tema muy profundo a una persona. En este caso tú lo que vas a hacer es, sin mirar los apuntes de arriba, escribir una conclusión, un resumen de todo lo que aprendiste. Créeme que al principio no vas a poder escribir casi nada. Entonces ahí lo que tienes que hacer es volver a leer todo de corrido. Y después de que lo hayas leído, volver a escribir el resumen. Y así. Y si sientes que también tampoco entendiste mucho, vuelves a leer pero de corrido todo, de inicio a fin. Y así la información te va a penetrar en el cerebro. Ahora, pequeños tips. Para las preguntas, yo por ejemplo le preguntaba a mis profesores. O sea, yo les decía, profesor o profesora, ¿qué preguntas puedo colocar para el Maxi del futuro? Y tus profesores, como son los que hacen los exámenes, te van a dar buenas preguntas, así que no tengas miedo de preguntarles. Y sobre todo tampoco sigas esto tan estrictamente. Si de verdad te dificulta el espacio, que no creo, pero imagínate que te toca la típica clase en la que tienes que escribir un montón. Bueno, pues a lo mejor en esa necesitas dividir esto en 2 hojas y no pasa nada. Lo divides en 2 hojas y listo. Eso no va a afectar el método. Y ahora lo importante. Ahora pasamos a la parte de cómo prepararte para las pruebas. Y aquí lo que vas a hacer es, todas las clases que hiciste, por ejemplo, sobre matemática, tú hiciste ciertas preguntas en cada clase para tu yo del futuro. Pues aquí, antes de la prueba, lo que tienes que hacer es responder esas preguntas. Lo que tú hiciste durante las clases no solo fue tomar apuntes de forma efectiva para que la información se te quede, sino que escribiste preguntas que, si las juntas todas, tienes una mini prueba para responder antes del examen. Con preguntas clave, tienen que ser preguntas clave. Entonces contestas tu mini prueba y ya estudiaste para el examen. Listo. Con eso, te juro que si vas aplicando poco a poco, vas a mejorar tus notas y lo vas a ver de inmediato. Y si quieres un dato extra, si de verdad quieres subir un poco el nivel, no solo hagas esa mini prueba que te hiciste tú mismo, sino que haz otra prueba. Por ejemplo, me di cuenta de que en matemáticas, el año pasado, yo saqué nota perfecta. 10 de 10 en matemáticas. Y en matemáticas. Y yo a principio de año no entendía nada. Pero algo muy bueno que hace mi profesora es entregarnos guías todas las clases. Imagínate que en la prueba entran 3 temas matemáticos: ecuaciones, logaritmos y raíces. Bueno, pues la profesora nos daba una prueba de ecuaciones, de logaritmos y de raíces. Y la resolvíamos en clase. Y yo lo que hacía, tenía esas pruebas con los resultados correctos. Ojo, los resultados correctos. Y antes de la prueba, no solo hacía mi mini prueba que me hacía yo mismo, sino que tomaba todas esas guías y las hacía. Borraba todos los resultados. Obviamente antes les sacaba fotos para recordarlos, para poder revisarlos en un futuro. Pero borraba todo lo que yo hice antes y me ponía a hacerlas de cero. Y te juro que empecé a subir mis notas de matemáticas de inmediato. Y después lo apliqué en historia, después lo apliqué en inglés, después lo apliqué en lenguaje. Porque mis profesores dan hartas guías. Entonces ese es el último punto extra para sacarte las mejores notas de tu clase. Aunque ese título es marketing. Tú no deberías querer sacarte las mejores notas de tu clase. O sea, compárate contigo mismo, ¿ok? El punto es que mejores tú. Da igual si el de al lado se saca mejores notas. Da igual. Aunque admito que esa competencia, tener compañeros inteligentes, te motiva, ¿me entiendes? Te motiva. Pero no tenés que hacerlo de una forma tóxica, ¿me entiendes? Ese es el último punto. Antes de la prueba, haz una prueba hecha por ti, con guías que hayas recolectado de las clases y con tus propias preguntas. Y ahora tú te estarás preguntando, bueno, en tu caso, tus profesores te dan guías, pero mis profesores no. No tienes excusa. Tú buscas en internet, yo qué sé, te están pasando en inglés el verbo to be. Tú buscas en internet guía sobre verbo to be, respondida, y la tienes en forma digital. Y eso con guías de inglés, con guías de matemáticas, con guías de lenguaje, con pruebas del libro, por ejemplo. También esto te sirve para pruebas del libro, del lenguaje. Entonces no vale poner excusas. Así que ese es el resumen. Creer que puedes armar el cubo Rubik, que en este caso sería sacarte buenas notas, y después empezar a investigar el método, los algoritmos, los patrones con los que tú puedes empezar a armar el cubo Rubik, o en este caso a sacarte buenas notas. Así que ese fue mi aporte para ti. Lo primero es confiar. Lo segundo es aprovechar al máximo el tiempo en clase. Lo tercero es prepararte como corresponde para los exámenes.
Te deseo lo mejor. Lo traté de hacer corto, pero bueno, vale la pena porque esto, al final, el tiempo es como el dinero, hay que invertirlo bien. Y tú lo invertiste bien viendo el video entero y después obviamente tienes que ponerlo en práctica. Pero sí, valió la pena el tiempo. Y si te gustan los videos, suscríbete, tengo una bonita comunidad y quiero expandirla, quiero que estos videos lleguen a más gente. Así que serviría mucho que compartas, que des like y que te suscribas. Solo si quieres. Si no, al menos con que te pude haber ayudado para tus notas y para tu vida en general, estoy contento. Nos vemos.